Buen día, somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero de la Facultad de Medicina. Somos el equipo número 15 y estamos integrados por Piña Clavel Julio, Salgado Burgos Carlos Francisco, Silva Cortés Kiana Jocelyn y Zurita Hernández Ana Paula. Y a continuación hablaremos de la diabetes mellitus tipo 1. Para iniciar, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, anteriormente llamada insulodependiente o diabetes juvenil, es una enfermedad autoinmune, órgano específica que se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. Continuando con la etiología, la disminución de la acción de la insulina sobre los tejidos diana es la base de las anomalías del metabolismo de la glucosa. Pero también encontramos otros factores que se consideran, como es la susceptibilidad genética, los mecanismos celulares y los factores ambientales. Lo que es la susceptibilidad genética, se estima que el locus del antígeno leucocitario humano, HLA, explica más del 50% de la agrupación familiar de la diabetes tipo 1 y el porcentaje restante es atribuido a múltiples locus. Como también se ha descrito que el gen IFIH1, codificador de una proteína, RNA helicasa, que participa en la respuesta inmune ante las infecciones virales. Ahora, en el caso de los mecanismos celulares, la insulitis autoinmune es una causa de la diabetes tipo 1, ya que comprende varias etapas que culminan con la muerte de las células beta. Y ahora, en el caso de los factores ambientales, tenemos que la diabetes mellitus tipo 1 puede ser causada por la tolerancia inmune alterada a proteínas específicas, determinando así la destrucción de las células beta. En el caso de los síntomas, tenemos poliuria, que es un aumento de admisión, la necesidad de ir al baño constantemente a orinar, la polidipsia, que es la excesiva sed, debilidad o fatiga, polifagia, pero esta con pérdida de peso, y la enuresis nocturna. Esto es un síntoma característico en los niños. En cuanto a la fisiopatología, tenemos, como ya se mencionó anteriormente, la predisposición genética. En esta, los familiares de los pacientes con diabetes tipo 1 tienen un mayor riesgo por vida de padecer esta misma enfermedad. Los hijos de una madre con diabetes tipo 1 tienen un riesgo de 3%, mientras que el riesgo para los hijos de los padres afectados es de 6%. El riesgo para los hermanos de los individuos afectados se relaciona con el número de alotipos eh, del antígeno leucocitario humano. Los genes ligados al locus HLA está bien establecido, como ya se mencionó antes, que la DM1 es una enfermedad autoinmune multifactorial eh, restringida al complejo de histocompatibilidad mayor, el cual confiere a la susceptibilidad para la aparición de dicha enfermedad, que es desencadenada por agentes ambientales. También se va a encontrar la respuesta inmune o células beta normales o alteradas. Estos van a desencadenar factores ambientales y como también infección viral y o daño directo a células beta. En el caso de los factores ambientales, pueden ser virus coxoide, rubiola, proteínas de leche de vaca y nitrosoureas. También se va a encontrar el ataque autoinmune, que esta va a ser la destrucción de células betas pancreáticas y la deficiencia completa o casi total de insulina. Todo eso va a conllevar a provocar diabetes mellitus tipo 1.
Su clasificación o subgrupos son la diabetes mellitus autoinmune o 1A y la diabetes mellitus tipo 1 idiopática o 1B. La diabetes autoinmune 1A es más frecuente, ya que en esta existe una destrucción selectiva de las células beta del páncreas medida por linfocitos T activados en sujetos con alotipos HLA de predisposición. Eh, en- Aquí hay marcadores positivos en de un 85 a 95%, anticuerpos antiislotes, eh, ICAS, como es su abreviatura, anti-GAGs, que van a ser anti-descarboxilasa del ácido glutámico, ácido antitirosina fosfatasa, que se puede dividir en IA2 e IA-B, IA2B, que esa forma también se asocia a genes HLA. Y en el caso de la idiopática, 1B, es con igual comportamiento metabólico, pero sin asociación con marcadores de autoinmunidad ni de HLA. La siguiente, por favor. Los mecanismos que contribuyen a la destrucción de las células beta van a ser los linfocitos T, que reaccionan contra los antígenos de las células beta provocando daño celular, la producción local de citocinas que dañan las células beta, y el 70-80% de los pacientes también se detectan anticuerpos contra los islotes celulares e insulina. Volviendo a la diabetes mellitus 1A, esta está fuertemente relacionada con HLA vinculada con genes de QA y de QB, los cuales pueden predisponer o proteger. Los marcadores van a ser anticuerpos de células de islotes, anticuerpos contra GAT, anticuerpos contra insulina, anticuerpos contra tirosina fosfatasa, IA2, IA2B y ZNT8. El principal gen de predisposición de la DM1A se localiza en la región HLA del cromosoma 6. El polimorfismo en el complejo HLA parecen representar 40-50% del riesgo genético de padecer diabetes mellitus tipo 1A. En los factores autoinmunitarios, las células beta, células alfa, glucagón, células delta, somatostatina, células PP, polipéptido pancreático y células beta insulina. La insulinitis es el infiltrado linfocitario en células de los islotes, de ahí la destrucción de las células betas, la remisión de inflamación, islotes atróficos y desaparece inmunomarcadores. En el caso de la diabetes mellitus 1B, esta es la insulina insuficiente. No está asociada con HLA, se presenta en africanos y asiáticos, no tiene evidencia de autoinmunidad, son propensos a cetoacidosis y se presenta insulipemia permanente. Esta va a englobar a aquellos pacientes con las mismas características en las que no se encuentran datos autoinmunes y a los tipos HLA de predisposición. Bueno, pasamos a lo que son las pruebas de diagnóstico. En estas
para las pruebas de diagnóstico se comprende lo que es la prueba de diagnóstico de hemoglobina glicosilada. Este es un análisis de sangre que indica el nivel promedio de azúcar en la sangre de los últimos 2 a 3 meses. También mide el porcentaje de azúcar en sangre unido a la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno o hemoglobina. Cuanto más alto sea el nivel de azúcar en la sangre, mayor es la cantidad de hemoglobina con glucosa. Un nivel de hemoglobina glicosilada del 6.5% o más en dos análisis separados indica lo que es la presencia de la diabetes. En el caso del examen aleatorio de azúcar en la sangre, se toma una muestra de sangre en un horario al azar y se pueden confirmar los resultados con la repetición del análisis. Los niveles de azúcar en la sangre se expresan en miligramos por decilitro o en milimoles por litro, sin importar cuánto haya comido la primera vez o un nivel aleatorio de glucosa en la sangre de 200 miligramos por decilitro o más. Esto indica que hay la probabilidad de diabetes, especialmente cuando está relacionado con cualquiera de los signos y síntomas de la diabetes, como orinar frecuentemente o tener mucha sed. En el caso del examen de azúcar en la sangre en ayunas, se toma la muestra de sangre tras una noche de ayuno. Un nivel de azúcar en sangre en ayunas menor a 100 miligramos por decilitro, por ejemplo, 5.6 o 5.6 milimoles por litro, es normal. Un nivel de azúcar en sangre en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, se considera lo que es prediabetes. Si el resultado es de 126 miligramos sobre decilitro o más en distintos análisis, quiere decir que ya tiene diabetes el paciente. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la diabetes tipo 1 comprende lo que es tomar insulina, realizar un recuento de hidratos de carbono, grasa y proteínas, controlar con frecuencia el azúcar en la sangre, consumir alimentos saludables, hacer ejercicio en forma regular y mantener un peso saludable. El principal objetivo del tratamiento es mantener el nivel de azúcar en sangre tan cerca de lo normal como sea posible, para postergar o prevenir las complicaciones. Por lo general, el objetivo es mantener el nivel de azúcar en sangre durante el día antes de las comidas, entre un nivel de 80 o 130 miligramos por decilitro. Y los valores después de las comidas inferiores a 180 miligramos por decilitro, 2 horas después de haber comido. En cuanto a la insulina, la insulina, pues todas las personas que tienen diabetes tipo 1 necesitan tratamiento de insulina de por vida. Los tipos de insulina, la siguiente. Los tipos de insulina, son muchos. Entre ellos está la insulina de acción breve, que con algunos ejemplos, de tipos de insulina de esta es el Humulin R o el Novolin R. También tenemos la insulina de acción rápida. Algunos ejemplos de esta es la insulina glulicina, la insulina Lispro y la insulina Sparta. La insulina de acción intermedia, estas son, por ejemplo, la insulina NPH o que es la Humulin N o la Novolin N. En cuanto a la insulina de acción prolongada,
Estas comprenden lo que es la insulina glargina y la insulina determir, que puede ser la levemir, y la insulina degludec, que puede ser la tresiba. Siguiente. En cuanto a la administración de la insulina, la insulina pues no puede tomarse por vía oral para bajar el azúcar en sangre, porque las enzimas la descomponen y obstaculizan lo que es su acción. Esta se debe administrar a través de inyecciones o por medio de una bomba de insulina. En cuanto a las inyecciones deben ser diarias, múltiples, que tienen una combinación de insulina de acción prolongada con una insulina de acción rápida. Se comportan de una manera más similar al uso normal de insulina del organismo que los regímenes anteriores de insulina, que solo requieren 1 o 2 inyecciones diarias. Se ha demostrado que un régimen de 3 o más inyecciones por día mejora los niveles de azúcar en la sangre. En cuanto a una bomba de insulina, este es un tubo que conecta el reservorio de insulina a un catéter que está insertado bajo la piel del abdomen. Este tipo de bomba puede usarse de varias formas, por ejemplo, en la cintura, en el bolsillo o en cinturones especialmente diseñados para estas bombas. También existe una opción de bomba inalámbrica. Estas se usan sobre el cuerpo, se pone una cápsula que alberga el reservorio de insulina, que tiene un diminuto catéter insertado bajo la piel. La cápsula de insulina puede usarse sobre el abdomen, en la parte baja de la espalda o en una pierna o brazo. La propagación se hace con un dispositivo inalámbrico que se comunica con la cápsula. Las bombas se programan para dispensar las cantidades específicas de insulina de acción rápida automáticamente. Esta dosis estable de insulina es conocida como tasa basal y reemplaza a cualquier insulina de acción prolongada que se haya estado usando. Siguiente. Otros medicamentos, pues pueden ser medicamentos para la presión arterial alta. Uno como médico puede recetar inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, esto para ayudar a mantener los riñones sanos. Estos medicamentos se recomiendan para las personas con diabetes que tienen la presión arterial por encima de los 140/90 milímetros de mercurio. Se utiliza también lo que es la aspirina. Es recomendable que tome aspirina para niños o aspirina común diariamente para proteger lo que es el corazón. En cuanto a los medicamentos para bajar el colesterol, en las guías de colesterol para personas diabéticas tienden a ser más rigurosas debido al riesgo elevado de enfermedad cardíaca. La Asociación Americana de la Diabetes, la American Diabetes Association, recomienda que el colesterol de la lipoproteína de baja densidad sea menor que 100 miligramos sobre decilitro. La lipoproteína de alta densidad se recomienda que esté por encima de los 50 miligramos sobre decilitro. En las mujeres, por encima de los 40 miligramos sobre decilitro y en los hombres. Los triglicéridos, este es otro tipo de grasa en la sangre, están en su valor ideal cuando se encuentra por debajo de los 150 miligramos sobre decilitro. Bueno, para su pronóstico, y en este caso, para las personas con diabetes, el pronóstico varía. Los estudios muestran que un estricto control de la glucemia puede prevenir o demorar las complicaciones en los ojos, los riñones y en el sistema nervioso. Más sin embargo, pueden surgir complicaciones incluso en aquellas personas con un buen control de la enfermedad.
vamos a presentar lo que es un caso clínico. Tenemos a un varón de 24 años diagnosticado a los 16 años tras ingreso hospitalario con hiperglucemia en situación de cetosis y acidosis metabólica. En el ingreso inicial se confirmó la presencia de anticuerpos GAD y A2 y bajo nivel de péptido C. Entre los antecedentes familiares del paciente figura la presencia de un primo hermano con debut diabético a los 7 años y a una tía materna, madre del paciente anterior, con hipotiroidismo primario autoinmune. El paciente fue sometido a educación diabetológica básica, que son los conceptos generales de esta enfermedad, de la que la técnica de inyección de insulina y de la técnica de realización de glucemia capilar y manejo de la hipoglucemia. Se dio el seguimiento y durante su seguimiento en consultas externas de endocrinología, el paciente presentó un excelente control glucémico, incluyendo a la fase que se le llama luna de miel, durante los primeros 8 meses desde el debut, donde precisó dosis bajas de insulina glargina, 100 unidades de mililitro. También de 10 a 14 unidades de mililitro al día y excepcionales ajustes de insulina rápida del Aspart para mantener los controles dentro del rango, que viene siendo lo que es la glucemia capilar en ayunas, que es de 80 a 120 miligramos de decilitro, y glucemia prendial de 80 a 140. Eso sí, sin que tuviera hipoglucemias. Ya en marzo del 2014, el paciente presentó un episodio de hipoglucemia grave que precisó asistencia médica en el domicilio médica en el domicilio e hizo ingreso hospitalario. Su HbA1c en ese momento era del 6.7%. Durante su ingreso se constató que presentaba frecuentes episodios de hipoglucemia a los que no daba excesiva importancia y que consideraba normales y necesarios para mantener un control glucémico adecuado a lo largo del plazo. El test de Clark resultó negativo para la hipoglucemia inadvertida. Y bueno, en conclusión, presentamos el caso de un paciente con diagnóstico de diabetes mellitus 1 en la adolescencia, en el que un ingreso por un ingreso de hipoglucemia grave pone de manifiesto la presencia de frecuentes hipoglucemias producidas en gran medida por el miedo del paciente, mantener niveles de hiperglucemia potencialmente peligrosos para el desarrollo de complicaciones que lo van a llevar a largo plazo. Y finalmente, el riesgo de hipoglucemia continúa siendo elevado, por lo que es necesario seguir insistiendo en medidas de reeducación diabetológica encaminadas a reducir un componente emocional, que es lo que es el miedo a la hiperglucemia, que sigue persistiendo en el paciente. Esas son las referencias bibliográficas y eso sería todo por nuestra parte.